La hipomagnesemia es una enfermedad carencial caracterizada por presentar muerte de animales adultos, principalmente vacas, en esta época del año. Se da principalmente porque hay factores climáticos que favorecen a que la planta por ahí no acumule la suficiente cantidad de magnesio, y también factores fisiológicos. La vaca que está a parir o recientemente parida hace que se vea más predispuesta a este tipo de presentación. Los animales aparecen muertos, pero si uno empieza a prestar atención, generalmente se puede llegar a observar signología neurológica, agresividad, nerviosismo, que es una característica bastante habitual de esta enfermedad, o muchas veces directamente aparecen algunas vacas caídas. La forma de prevenir esto básicamente es suplementando magnesio de manera oral por un periodo de tiempo, haciendo que el animal se acostumbre a consumirlo en forma de sales, de mateas, o con bloques minerales o en agua de bebida. Lamentablemente no hay una solución inyectable donde uno se lo dé al animal y que va a estar protegido por cierto tiempo, sino que hay que arrancar con esta suplementación oral con por lo menos 2 meses antes para tratar de lograr que la mayoría de los animales lo consuman. La hipomagnesemia es una enfermedad carencial, frecuentemente detectada en la zona nuestra, en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, en el sistema de producción pastoriles, y es una de las principales causas de muerte de animales adultos en la región. Por eso que muchas veces nosotros somos consultados a través del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA Balcarce. Nos pueden contactar a través de los teléfonos o las redes sociales, donde pueden llegar a hacer las consultas. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenos días tengan ustedes al ciclo de charlas online 2020, promocionado por el INTA y por el proyecto Fontagro, Innovación e Intensificación para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Extensiva Familiar. Este proyecto tiene como objetivo incrementar la capacidad adaptativa y resiliencia de los sistemas familiares a través de la innovación, y por supuesto el uso de perros protectores de ganado es una innovación que estamos probando y consideramos que ya es una realidad. Por eso hemos invitado esta vez a la doctora Franca Vidinós. Franca Vidinós trabaja en la Estación Experimental de Bariloche, es ingeniera agrónoma, doctora, tiene mucho trabajo en ganadería en la región y desde hace un tiempo está especializado en el trabajo con perros protectores de ganado. Les recuerdo antes de comenzar que esta charla, la modalidad van a ser alrededor de 40 a 50 minutos que va a exponer Franca, y después vamos a tener entre 20, 30 minutos de preguntas, por una cuestión de tiempo para cerrar. Así que por favor todos vayan, si se le van generando preguntas, vayan poniéndolas en el chat, que vamos a irlas leyendo por orden de aparición sobre el final. Esta charla está siendo grabada, después de ser grabada, después que se termine, se va a subir a INTA, a la página de INTA, va a estar por YouTube y se va a subir a la página de Fontagro. Bueno, dicho todo esto, Franca, adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sebastián por la presentación y gracias a todos por compartir este espacio y retroalimentarnos mutuamente con información. Bueno, la idea con esta charlita es compartir un poco la experiencia en Patagonia Norte en estos años, desde el 2013 que estamos trabajando con esta herramienta que son los perros protectores de ganado. La idea es conversar arrimar información sobre qué es un perro protector en primera instancia, ¿no? Hay que diferenciarlo de otros perros de trabajo, son un conjunto de perros de trabajo. Estos protectores, la única función que tienen es permanecer en el campo con el ganado con el que se haya socializado desde su nacimiento, pueden ser ovejas, chivas, vacas, gallinas, en Australia lo hacen con pingüinos, por eso no necesariamente ganado, con alguna especie con la que se lo socializa desde el nacimiento, y entonces su trabajo es convivir, y en ese convivir y acompañar el desplazamiento en el campo de los animales, el perro hace su efecto protector por 3 estrategias distintas que ahora las vamos a detallar.
Es importante reconocer entonces que no es un perro de arreo, no podemos pretender que este perro nos desplace la majada, la traiga, la lleva ni trabaje en el corral, y tampoco es un perro de caza, que va a estar controlándonos la depredación de manera letal, matando a los depredadores, ¿no? Entonces, convive, coexiste con la majada y la acompaña haciendo un efecto indirecto de protección. Hacíamos referencia a la frase de un productor que dice, es una oveja que ladra, se comporta como la oveja, convive, comparte el espacio. Para esto, nosotros hemos trabajado siempre con razas específicas, seleccionadas durante muchas generaciones para esta finalidad. Ellas son razas en general de origen europeo. Tenemos el maremano abruzze, que es origen italiano, un animal, una raza que es toda blanca, completamente blanca, un poquito más estilizada que las otras, un animal más longilíneo, un poco menos corpulento, de carácter bastante rudo, digamos, no es muy sociable con el hombre, es a veces más complejo su manejo, en cuanto a que no le gusta socializar mucho con las personas. Otra raza es el montaña del Pirineo, es un poco más corpulento, más cabezón, más huesudo, es bastante más sociable con las personas, es de origen español. Tiene, además de ser blanco, suele tener algunas manchas en la cabeza, en la inserción de la cola, en el anca, bayas o grises. Y finalmente el mastín del Pirineo, de origen también español, parecido al montaña, pero con manchas más negras, más oscuras, ¿sí? Lo importante de esta raza es que tienen su carácter muy moldeado a este trabajo, ¿no es cierto? Son súper independientes, no están necesitando de la asistencia del hombre, ni de los comandos para hacer su trabajo, ¿no es cierto? Viven en el campo los 365 días, se las rebuscan con las inclemencias climáticas, son muy rústicos, no se enferman fácil, ni sufren problemas por esta vida a la intemperie. Y lo más importante es que a través de la selección se han fijado caracteres raciales de guarda, esto que decimos, acompañar y apegarse a su grupo social, forzado por la impronta, en este caso ovejas o chivas, y se ha suprimido el instinto de acecho, como sí lo tienen el Kelpie, el Border Collie, otro tipo de razas, que en general trabajan para el hombre y hacen un equipo con el hombre en pos de desplazar o trabajar con la majada. Eso hay que diferenciarlo bien. Esta foto permite diferenciarlo, ¿no? Tenemos, no sé si se ve el mouse, en el primer plano, un Kelpie con sus orejas paradas y su mirada clavada en las chivas que tiene al fondo, y donde una chiva se mueva, él se va a mover para atajarla, ¿no es cierto? Mientras que aquí, entre medio de las chivas, está muy echado y tranquilamente relajado un perro protector. Y ven también que las chivas no se desplazan, no le tienen miedo, lo tienen totalmente incorporado. Esos son pautas que nos permiten reconocer cuál es un perro de acecho, cuál es un perro de guarda. Aquí vamos a tratar de ver un videíto que funciona por suerte, donde realmente uno se comprende cuál es la relación entre el perro y la oveja. Estos son dos cachorros de unos 8 meses. El cachorro, en esa actitud que tiene, viene a buscar jugar con el cordero. Y miren lo que hace la oveja. La oveja le pega un topetazo, protege a su cordero y somete al perro, ¿no es cierto? El perro tiene bien claro quién es el dominante en este juego. Se deja someter, se entrega, se levanta y se va, como si acá nada hubiera sucedido. Eso es un comportamiento espectacular de un perro protector. Marca que reconoce la autoridad, digamos, en este caso la autoridad es la oveja. Lo voy a hacer pasar, ya está, era lo que queríamos transmitir. Decíamos que estos perros ejercen su efecto de protección por 3 estrategias distintas y complementarias. La primera es el marcado del territorio que hace el perro por ser un animal, una especie territorial, ¿cierto? En la medida que avanza y camina por el potrero, el cuadro donde está, va marcando el territorio y con esto transmite señales odoríferas a otras especies como son los otros carnívoros, que son nuestra amenaza, ¿no? El zorro, el puma, otros perros incluso, que al reconocer que el espacio ya está ocupado por otro carnívoro, tratan de evitar ese lugar, porque asumen que probablemente haya menos probabilidad de encontrar
comida, refugio y muchas otras cosas que ellos necesitan de ese ambiente. Entonces ese es el efecto como disuasorio de no ocupar ese territorio, y es probable que veamos menor presencia de depredadores en ese espacio que está ocupado por el perro. Hay un efecto también de que el perro, en la medida que crece y madura, amplía su área de protección, ¿no? Entonces va haciendo anillos cada vez más amplios de trabajo y de áreas protegidas. Una segunda forma de trabajar del perro es la protección directa. En esta foto de la izquierda se ve a un perro que está ladrando de manera persistente. Estos perros tienen unas actitudes particulares, un ladrido direccional muy grave que realmente intimida. Esto, por un lado, despierta, digamos, una intimidación hacia el agresor o el depredador que se va a medir, ¿no es cierto? Si solo el ladrido ya lo ahuyenta, genial. Si esto no sucede, ese ladrido ejerce dos efectos. Por un lado, las ovejas se alertan, que en general no son digamos, no reaccionan tan rápido ante una amenaza, pero sí ante el ladrido del perro. Entonces las ovejas probablemente se rodeen, se ponen atrás del perro. También el perro se adelanta, atajando esta situación de amenaza. Y después despliega otras actitudes, como es erizar el pelo para parecer un animal más grande, parar la cola, mostrar los dientes, gruñir, toda una sucesión de actos que intimidan al depredador, y lo más probable es que este cambie de actitud y se vaya. Finalmente, si esto no pasa, lo que termina sucediendo, que no pasa en muchos casos, es el enfrentamiento directo entre el perro y el depredador. Y en esta fotito que se ve abajo a la derecha, una foto facilitada por Javier Díaz, ha sido un perro que sufrió el ataque de un puma, ¿no es cierto? Hemos visto perros enfrentándose con zorros, y este caso con puma, 2 o 3 perros donde han terminado matando a un zorro, pero no son los casos más frecuentes. Con las dos primeras estrategias, en general está cubierto un alto porcentaje del trabajo de evitar la depredación. En esta diapo lo que mostramos es el desplazamiento en un campo, en un territorio, donde le hemos puesto GPS. El trabajo no es mío, es de Agustina de Virgilio, parte de su trabajo de investigación en la Universidad del Comahue. Aquí tenemos el desplazamiento monitoreado por GPS, digamos, donde en rojo se ve el desplazamiento del perro, y en violeta, amarillo y azul distintas categorías de ovinos, madres, borregas y capones. Esto nos permite visualizar que el desplazamiento va siendo como acompañado por el perro, ¿cierto? En general, donde están las ovejas, está el perro. En esta foto no podemos saber el tiempo, digamos, si es en el mismo momento o si es después. También se ve en el centro de la imagen un disparo que hace el perro, ¿no? Como una fuga, probablemente ante alguna amenaza o alguna liebre o algo que espantó ahí, y el perro sale disparado y vuelve. Y también con estos GPS hemos podido poner un poquito de luz a qué sucede en el campo cuando uno no está. A veces se duda si el perro llega hasta un esquinero, hasta un cuadro, si se la pasa echado todo el día, que a veces nos dicen, el perro no hace nada, ¿no? El perro está echado. Es probable que con temperaturas altas el perro se la pase o en la aguada o en la sombra, pero de noche hace el patrullaje más importante. Así que no hay que asustarse cuando a veces uno cree que el perro no está funcionando. Y esta herramienta de GPS ha permitido poner bastante luz sobre esto. Y lo que vemos acá, bueno, en un potrero de 90 hectáreas, el perro estuvo 6 horas echado, probablemente cuando lo veíamos, recorrió 8,5 kilómetros en promedio, llegando hasta 30 kilómetros en un día, ¿cierto? Son muy andariegos, y que recorre los distintos ambientes sin mayor inconveniente. Esto es lo mismo, el punto rojo es el perro, pero ya dinámico, donde algunas consultas decían, no, pero el perro me arrea las ovejas, y acá lo que vemos es que el desplazamiento lo realizan las ovejas, y el perro acompaña ese movimiento, se aproxima después, ¿sí? También vemos que a veces la majada sufre como estampidas, donde se desparrama, y el perro no puede acompañarlas a todas. Es probable que en esos puntos de animales pocos que quedan desperdigados haya ataques de depredación. Está claro que esta herramienta no es mágica, no cubre el 100%, pero sí resulta efectos importantes en reducir las pérdidas.
Y eso, por supuesto, que mejora en la medida que las majadas tienen un comportamiento más gregario. Y esto a veces es distinto según los ambientes, ¿no? Donde animales se desperdigan más o se manejan más en conjunto. También dependiendo mucho del manejo de la gente, digamos, del humano, ¿no? Donde se recorre, donde se rodea, donde se repunta, esta herramienta tiene mucho más oportunidad de dar efecto también. Bueno, seguimos un poquito. Estas son como las 4 cuestiones claves para que el perro funcione bien. Por un lado, desde nuestra perspectiva, por supuesto, y desde nuestra experiencia, ¿no? El primer punto sería la genética, partir de perros que vengan de razas seleccionadas para el trabajo, con padres que hayan estado trabajando, porque también son razas que a veces se han utilizado para competencias de belleza y demás, muy distanciadas ya de la historia de trabajo a campo. El trabajo después de impronta, que es la socialización del cachorro desde que nace, con la especie que vamos a querer que cuide, ya sea ovejas, chivas, gallinas o vacas. Vamos a ver un poquito cómo es ese proceso de impronta. A mí me parece importante que cualquier usuario lo reconozca para también saber a dónde ir a comprar y qué trabajo está haciendo ese criador. Otro punto muy importante es el dueño, muy importante, pero de lo más importante diría, porque si bien el perro viene con su impronta, con su genética, es fácil también distorsionar su función a partir de un mal manejo. Y a veces no depende del dueño del campo, sobre todo en empresas, en estancias. Puede estar muy convencido el propietario, pero el que tiene que estar más convencido es el trabajador que va a estar en contacto estrecho con el perro, ¿no es cierto? Y finalmente, una gran amenaza que tiene esta práctica es el uso de veneno, que lamentablemente todavía es de uso fluido y representa un riesgo, porque el perro es el primero que va a ir a consumir ese huevo o esa carne envenenada, sufriendo la muerte y la pérdida para el establecimiento. Cuando hablamos de genética, tenemos nuestros argumentos. No es que seamos racistas, no es que querramos quedarnos con la pelota de la genética y del trabajo. Simplemente a la experiencia nos remitimos, las primeras camadas se entregaron perros y perras enteras, y estos fueron los primeros productos. Un hermoso cachorro cruza de Border Collie por montaña del Pirineo, que realmente es un perro enorme, que consume un montón y que no tiene ninguna función definida, porque tiene genes mezclados que lo habilitan al acecho y lo habilitan a la protección y que en cualquier momento se le dispara cualquiera de las dos funciones. Y que sabemos que después al productor le cuesta deshacerse de un cachorro, ¿no es cierto? Termina regalándolo al pueblo o termina regalándoselo a un vecino y no cumple ninguna de las dos funciones. Así que, por ese sentido, es que se entregan tanto machos como hembras, lo que es para trabajo a campo, todo castrado. En lo que respecta a la impronta, aquí vemos algunas fotitos que la ilustran, arriba a la izquierda, desde que la perra va a parir, tratamos de que ya lo haga en un ambiente cerrado, contenido, puede ser un galponcito, puede ser un cuarto de un depósito, un lugar donde podamos tener a la perra, podamos tener un par de ovejas, 2 o 3, o borregos, lo que sea la categoría que se pueda, donde se pueda implementar una división interna para que los animales se vean, tanto ovejas como perros, pero que las ovejas no puedan pisar a los cachorros, que todavía ni siquiera se desplazan cuando nazcan, ¿no es cierto? Pero ya están conviviendo y compartiendo los olores, eso es importante, desde antes que abran los ojos los cachorros. Por supuesto que para que la perra ya para en un ambiente controlado como este, hay que dominar la situación reproductiva, haber conocido la fecha de servicio, haber conocido el padre con que le dimos servicio y no que esto sea un evento fortuito que se preñó en el campo con cualquier perro. A pesar de conocer las fechas y el servicio, a veces sucede que se adelanta algunos días y la perra pare a campo. En ese caso lo que hemos visto es que tienen un instinto muy particular y las perras construyen unas madrigueras, unas cuevas que a veces tienen 3 metros de profundidad y se dificulta mucho el rescate de los cachorros, con lo cual a veces hay muerte de algún cachorro en ese proceso. Por eso sugerimos que ya la aparición ocurra en un lugar controlado. Ahí entonces los cachorros van a permanecer 45 días aproximadamente hasta el destete, compartiendo su ambiente con un tabique, con las ovejas,
y con su madre. Es importante en este espacio que la madre tenga acceso al exterior, a salir, porque llega un momento en que necesita salir, y si no lo permitimos, va a romper la puerta, va a romper el vidrio, va a romper lo que sea. Entonces, lo mejor es tipo una puerta como caballeriza, donde perros, cachorros y ovejas no puedan salir, pero sí la perra madre. A partir del destete, lo que se produce es, bueno, el aislamiento de la madre respecto de los cachorros. Los cachorros pueden permanecer un par de días más juntos con este grupo de ovejas, pero es importante que en una segunda fase los cachorros se separen también y rompan el vínculo con los hermanos. Esto lo que va a permitir es una socialización exacerbada con la oveja. El cachorrito tiene 45 o 50 días, necesita contacto y protección, y esa protección la va a buscar en las ovejas, y la va a tener como referente. Mientras que si está con sus hermanos, se va a refugiar en los hermanos, van a jugar mucho más, y va a tener un comportamiento distinto. Otra cosa que sucede, si no se separan a los hermanos, es que ellos establecen jerarquías, entonces hay dominancia de unos por sobre otros, y se exacerban esos caracteres, uno más sumiso, más sometido y otros dominantes, mientras que si logramos separarlos, el desarrollo es más homogéneo, sobre todo en el temperamento. Entonces, esta segunda etapa transcurre en un cubículo, que puede ser también en un galpón, como vemos en la foto de arriba a la derecha, donde transcurren unos 30 días más, con 2 o 3 ovejas. Hay quienes sugieren, es importante cambiar esos animales para que no se impronte con esos 2, sino con cualquier oveja. Nosotros a veces lo practicamos, depende mucho también del temperamento del perro, son animales, son seres y tienen conductas distintas. Hay animales un poquito más agresivos, que a lo mejor si lo ponemos con corderos, se pasan un poquito en su conducta y hay que cambiarlos y ponerles un día unas ovejas más ásperas, más bravas, o un carnero incluso, y así vamos moldeando el temperamento del perro durante esos 30 días. Hay unos que son más sociables y se vienen a la persona buscando cariño, en ese caso los tratamos un poquito más distantes, cero trato, y cuando son más sumisos, más ariscos, hay que darles un poquito más de mimo y de contención para que cuando sean grandes se puedan también agarrar y no se conviertan en un carnívoro suelto en el campo sin dominio, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí ya vamos con 45 días al inicio, 30 días más en la segunda etapa, y a partir de ahí, que tienen ya 2 meses y medio aproximadamente, casi 3, salen a campo, a espacios chicos, con un lotecito más grande de animales, como es la foto de abajo, ojalá cuadros de entre media hectárea, 5 o 10 hectáreas, lugares chicos, donde el perro no pierda de vista los animales, porque si no va a empezar a caminar y se va a perder el perro. Ahí es donde evaluamos realmente si el perro sigue a la hacienda, si la hacienda lo respeta, si no se nos sigue, no nos sigue cuando vamos a verlo y salimos en la camioneta. Todo ese tipo de conductas se evalúan en esos últimos 15 días, que a veces se estira a un mes, y después del cual ya se hace la entrega a su nuevo dueño. Espero que haya sido claro, y si no, lo conversamos en el momento después de la charla. Siguiendo con el tema de manejo, tenemos la alimentación. Es muy importante que el perro no esté alimentado con comidas caseras, con sopas, con carne, sino con alimento balanceado para que no nos asocie tanto a las personas con la alimentación. Después de grande, el perro puede tener un comedero tipo dispenser, donde se le pone un stock por una semana, por 10 días, como ese comedero que ven abajo, construido casero, con un balde de 20 litros y un caño de cloaca. Pero sugerimos que en la primera etapa, el primer mes, sea el alimento la excusa para tener trato con el perro. Uno llega al campo, le da de comer desde la bolsa o desde un tarrito, y aprovecha ese evento para tocar al perro, agarrarlo, ponerle una cadena quizás, distintos tratos para que a futuro sea un perro dominable. Un poquito el volumen que comen y el costo de esto. Cuando son cachorros se están consumiendo entre medio kilo y 800 gramos, y ya un perro adulto promedio podemos decir que consume 1 kilogramo por día. Hay que saber que también los carnívoros y la fauna se va a estar comiendo nuestro alimento, probablemente, entonces hay que disponer este comedero de manera un poquito elevada,
algunos le ponen una cortinita de goma para que los caranchos no se coman el alimento. En distintos lugares son distintos los competidores que tenemos por el alimento, pero hay que recurrir al ingenio para tratar de que sea el menor volumen el que nos coman las otras especies. También las ovejas y las chivas se lo comen, así que en la foto de la derecha ven a nuestro encargado del campo, Garramuño, donde ha implementado un mecanismo para que las chivas no se coman el alimento del perro. En lo que tiene que ver con la reproducción, como son razas de tamaño grande, su desarrollo también es lento, y en general la pubertad también es próxima a los 12, 15 meses. Si vamos a trabajar con reproductores, tratamos de evitarle el primer celo a una hembra para que su desarrollo sea completo. No es sencillo evitar este celo porque el encierro ese, como les digo, la perra rompe todo, es un animal muy grande, con mucha fuerza. Terminamos trabajando con esta jaula para zafar el primer celo, o en cualquier momento que se quiera evitar la monta en un celo. Detectar el celo a campo también es una tarea que lleva su pericia, digamos, ¿no? A veces salir con los perros arrieros, ovejeros, y buscar la perra y encontrar esa actitud para encerrarla a tiempo, bueno, requiere de cierta práctica. Sabemos que los perros enteros trabajando a campo atraen también a otros perros y se generan a veces daños sobre el ganado, o que un perro o una perra en celo también se desplaza del campo y descuida la majada, con lo cual tratamos de que todos los perros que estén trabajando a campo lo hagan de manera castrada. Esto es lo que decíamos sobre el control del perro, desde cachorro habituarlo a que se deje agarrar, a que se deje poner una cadena y se pueda atar, por un lado porque en este caso del perro lastimado no lo hubieran podido curar, y ese perro se muere infectado probablemente. Otras cuestiones puede ser en un galpón de esquila, donde el perro entra con la majada, y hay gente desconocida, y hay gente que agarra animales, y está el cocinero que va a agarrar un consumo, y si nosotros podemos agarrar el perro, sacarlo de la escena esta que para él es traumática, y se puede enojar con alguien y pegar un tarascón, la verdad que lo mejor es controlarlo, agarrarlo, atarlo, una sombra, lejos de la escena, y antes que salgan las ovejas del corral, sí liberarlo para que salga al campo de vuelta. En esta foto de abajo a la derecha, vemos que en este ejercicio de agarrar el perro, está bueno poder dominarlo, que el perro se relaje, que se entregue, que se eche, acariciarlo, sacarle un poco las cosquillas. Y una vez que eso se logró, se lo suelta, el perro se levanta y se vuelve con la majada. Una buena práctica para manejar el control sobre el perro. Bueno, esto no es mágico, trae algunos inconvenientes, sobre todo en algunas etapas del trabajo. Hay algunas edades en las que tenemos que estar atentos. Por ejemplo, el cachorro entre 7 y 12 meses es como un adolescente, quiere jugar, quiere compartir con sus pares, compite también con otros, y si esos otros que tiene son corderos, es probable que se den carreras, y en las carreras manotazos, y esos manotazos, si bien no tienen un sentido de matanza, pueden matar a un cordero. Y pueden matar un cordero, y ese cordero puede estar 2 o 3 días muerto ahí, y después el perro se lo termina comiendo, y son hábitos que no está bueno permitir, y que el productor se asusta y dice, el perro me mató los corderos y se los comió, y vamos para atrás con una herramienta que tiene buenos resultados, pero que requiere atención. En ese caso, lo que sugerimos es mucha vigilancia, en esas edades sobre todo. Estar presente, cada 2 días seguro tenemos que tratar de ver el perro dónde está, qué está haciendo, y si detectamos a tiempo esos problemas, los podemos resolver. Si vemos que el perro corre y manotea a los corderos, se le puede poner un peso temporal, una semanita, 4 días, un péndulo que cuelgue de su collar, que puede ser una goma, como vemos en la foto, una goma de moto, un palo, una manguera, algo que le obstruya un poco el correr, y entonces en unos pocos días el perro se olvida de esa actitud. Cuando son un poco más grandes, ya al año, a veces a los 2 años también, los perros buscan nuevos horizontes, cruzan los alambres y se van, y a veces no vuelven. Y a veces hay que salir a buscarlos, y la gente dice, me lleva más tiempo buscar el perro que controlar al depredador. Y en algunos casos puede suceder. Decimos que son seres vivos y tienen distintas actitudes, como las personas. Hay perros que nunca se fueron de su campo, y hay perros que dan más trabajo. Es más difícil limitar la salida del perro del cuadro,
Hemos intentado, y algunos responden, con este collar que se ve abajo a la izquierda, que tiene como un sol de hierros, un collar con una planchuela que se le fijan estos hierros para que no pase entre los alambres. También una horqueta con 2 o 3 varillas, y también esto es temporal, después se les saca. Pero sabemos que algunos perros aprenden a saltar los alambres y ya tampoco nos sirve esa herramienta. Hay algunas referencias de entrenar a los cachorros con boyeros eléctricos que dicen resulta mejor para evitar el traspaso de los alambres. La verdad que no lo hemos hecho en experiencia personal todavía. Y otra cuestión, sobre todo en los campos de Patagonia, que hay bastante suelo desnudo, se puede implementar una cadenita de 2-3 metros que al avance del perro nos va dejando el rastro más fácil y permite saber por dónde ha andado el perro y reconocer y buscarlo con más facilidad. Acá tenemos otro videíto, mientras lo activo. Este es un cachorro que nuevamente quiere jugar con los corderos. Está una oveja con su cordero, y el cachorro tiene 8 meses, es un mastodonte, si quieren pesa ya 30, 40 kilos, y cualquier manotazo que le dé ese cordero lo va a dejar tirado, y lo peor es que siempre se lo agarra con el más débil, como que lo reconoce. Insisto, no es un instinto esto de acecho ni destructivo, es de juego, pero termina con consecuencias. Otra vez la oveja que le pega un topetazo y lo ubica. Si nosotros estamos presentes y detectamos estas cuestiones a tiempo, un grito simplemente ya distrae la atención del perro y deja de hacerlo. Y si esto lo reiteramos sucesivamente, el perro entiende que eso no se hace. Terminamos o podemos hacer sonar una manguera, algo que lo interrumpa y lo distraiga y lo saca del foco. Si eso pasa una vez, 2 veces, 15 veces, y nosotros lo habilitamos, después no nos podemos quejar de que el perro haga daño, porque lo hemos ido habilitando. En la medida que se ven animales como laneados, no tironeados, orejas lastimadas, son todos síntomas de que puede ser que el perro aburrido esté avanzando sobre estrategias que no son correctas y hay que corregirlas. Disculpen, me tomo un traguito de mate. Bueno, muchas de las preguntas que nos hace la gente tienen que ver con cuántos perros hay que utilizar. Esto no tiene recetas, hay que adecuarlo a cada circunstancia, hay distintos depredadores, hay distintos campos y hay distintos manejos de majadas. Entonces, cada caso es particular, pero en términos generales, nosotros sugerimos empezar la práctica con un solo perro y castrado, para conocer la herramienta, para agarrarle el tiempo, ¿no? y los problemas que puedan surgir, resolverlos. En la medida que este perro castrado resolvió el problema, probablemente con majadas chicas de 500, de 100, de 40, diría que hasta de 1000 ovejas, en campos donde el problema es de zorro, seguramente se resuelve con un perro. Entonces, si vemos que al próximo servicio o aparición señalada, estamos conformes con el resultado, perfecto, nos quedamos trabajando con un único perro. Puede ser que se haya atenuado la depredación, pero que no estemos en los umbrales que satisfacen al productor, que necesite reducir aún más, se puede incorporar un segundo perro, y en ese caso sugerimos que sea un perro del otro sexo, complementario, digamos, y de otra edad, quizás seguramente menor. Entonces los perros van a conformar un equipo, el perro nuevo se va a subordinar al anterior, y van a complementarse en su espacio, en el espacio sobre todo. Y esto de necesitar un segundo, un tercer perro, es probable que se den ya en majadas más grandes, con ataques de puma, con problemas de perros que hacen daños, que hay que hacer otra presencia, ¿no es cierto? Esto que se muestra aquí es un poquito, también trabajando con GPS, en este campo están trabajando 2 perros. El área verde es el área cubierta por Pascual, uno de los perros, con su GPS, y el área violeta cubierta por Cacique. Entonces vemos que Pascual tiene un área de cobertura menor, mucho más apegado a las ovejas, mucho más próximo, mientras que Cacique probablemente sienta que ese espacio ya está cubierto por él y hace un área de cobertura mucho mayor, lo que permite es ampliar el área cubierta y distanciar a los depredadores, reduciendo las chances de ataque
sobre la majada. En general esto se complementa bien cuando es un macho y una hembra. Acá vemos que también con dos machos sucede de la misma manera. Esta es una fotito, no sé si se llega a ver, pero acá en el primer plano tenemos a la perra que estaba junto con las ovejas. Cuando nosotros nos arrimamos, vino a nuestro encuentro y después se va volviendo. Aquí están las ovejas y allá arriba, en una actitud totalmente de vigía, está el macho echado en el borde de la barda, ¿no es cierto? Refleja un poquito el trabajo que se veía recién con los GPS. Bueno, dejando ya de lado lo que es el manejo del perro, quería compartirles algunos beneficios adicionales en lo que tiene que ver con el manejo ambiental que puede surgir de la incorporación de perros protectores. Uno es esto, tenemos aquí un mallín cercano a una casa, sobre todo en el manejo de pequeño productor, más vale chivero, donde hay mucho encierre nocturno para evitar la depredación. Estos ambientes, que son los más productivos, se terminan sobrepastoreando y deteriorando de una manera a veces irreversible. Lo que vemos es que con la incorporación del perro, ya el productor relaja ese encierro nocturno muchas veces, y entonces los animales ocupan otros espacios, y estos ambientes tienen mayores posibilidades de recuperación. En la fotito de abajo a la derecha, bueno, vemos un cóndor, y esto tiene que ver con lo que es el manejo de cebos tóxicos. Como decimos que el perro es incompatible con el cebo tóxico, se va dando una leve sustitución de prácticas, y entonces se va desactivando un poco el uso de cebos tóxicos, con un fuerte riesgo tanto para la salud de las personas, como de toda la cadena trófica que tiene que ver con la contaminación, ¿cierto? Que produce el cebo tóxico, que se muere primero el zorro, pero después se muere el carancho, el cóndor y todo el peludo y un montón de especies que no quisiéramos que esto suceda, se contamina el agua, un montón de situaciones. Bueno, por otro lado, estos perros están dando muy buenos resultados en campos que realmente había conflictos de depredación graves, como son los campos colindantes con áreas protegidas, parques nacionales. Y esto lo estamos viendo tanto en el Parque Patagonia, en Santa Cruz, como aquí en Estancia Fortín Chacabuco, vecina al Parque Nahuel Huapi, y en el Parque Nacional Laguna Blanca, cerca de Zapala. Bueno, contarles también que este último tiempo hemos estado realizando una encuesta, muchos de ustedes han aportado información para esto, y quería compartir un poquito unos anticipos nomás de esta encuesta. La encuesta era esta que está aquí abajo, sobre depredación, se focalizó en Patagonia y provincia de Buenos Aires, en una primera instancia, probablemente después la extendamos. Se han obtenido hasta la fecha 113 respuestas, de las cuales 54 utilizan perros protectores, 43 no lo utilizan, pero lo quieren incorporar, y 16 otras respuestas, algunos que utilizaron y ya no utilizan la herramienta, o los menos, y algunos que no les interesa, probablemente la depredación no es su principal problema. Estas encuestas cubren un área de 1,5 millones de hectáreas, una majada global, digamos, sumando toda la de los campos, de 150.000 ovinos, y involucran a 120 perros protectores. Cuando le preguntamos a estos productores cuál era la principal especie amenazante en su sistema productivo, especie depredadora me refiero, nos sorprendió muchísimo esta primera respuesta. Esto es un gráfico donde tenemos aquí el número de casos, del 100% de los casos, y aquí tenemos la depredación por perros urbanos o silvestres, la depredación por puma y la depredación por zorro colorado. Nos llama muchísimo la atención esto es una alerta. El 57% de los productores manifiesta tener daño por perros. Esto es una amenaza, esto nos pone la alerta de que no queremos terminar como Tierra de Fuego con un problema de depredación por perros inmanejable, ¿no es cierto? Vemos que la depredación, bueno, y en los colores vemos donde el productor manifiesta que este problema es muy grave, que vemos que casi el 15% es muy alta la depredación por perros, una depredación alta, me deja el mouse, media en amarillo, baja y nula en el caso del color verde. Si vamos al puma, hay un 65% de productores que perciben el daño del puma, desde bajo, medio, alto y muy alto, también un 15% aproximadamente. Y por zorro colorado la incidencia es mayor, con un 70% de productores que manifiestan el problema del puma, del zorro colorado.
Menores incidencias hemos detectado en lo que respecta a jabalí, del 10%, y gatos, donde en gatos incluimos gato de pajonal, gato montés, gatos salvajes, ¿cierto? Después le preguntamos qué métodos utilizan para reducir la depredación en sus casos. Y aquí vemos de nuevo la proporción de campos que respondieron, y vemos como un factor común aproximado en todo lo que tiene que ver con los métodos letales de caza, ya sea el trampeo, el reflectoreo con armas, las corridas, o a veces le llaman boleadas, donde muchas personas se juntan para hacer una corrida, ya sea con perros, con armas, con distintas situaciones, y la caza oportunista, que ya tiene que ver con esto de salir a recorrer, a mirar la hacienda, a recorrer los cuadros, y eventualmente un disparo, un control de algún depredador. En estas 4 estrategias vemos que en general un 40% de los productores la utilizan entre manera frecuente, muy frecuente y siempre, y ya un 70% si incluimos el que lo utiliza pocas veces. O sea que sería un 25%, un 30% de productores no utiliza ninguna de estas herramientas probablemente, como un patrón común. Ahora ya si pasamos al uso de cebos tóxicos, la dinámica cambia. Nos sorprendió también ver que un 35% de productores reconoce el uso de cebos tóxicos, sabiendo que es una herramienta ilegal, ¿no es cierto? Esto nos pone sobre alerta, probablemente haya un uso mucho mayor. Y que a su vez, si discriminamos entre el total de las encuestas respondidas y el grupo de productores que utilizan perros protectores, la incidencia de esta herramienta baja, porque bueno, solo el 16% utiliza cebos tóxicos de los que utilizan perros protectores, y todos lo utilizan pocas veces, manifiestan como que es eventual ante la entrada de un puma que hizo daño, focalizado, puntual, pero bueno, se sigue utilizando esta herramienta. Si pasamos a lo que tiene que ver con el encierre nocturno, vemos que es una práctica que utilizan mucho los chiveros, no tanto los ovinos, y en un 40% aproximadamente se utiliza. Y bueno, si vamos a los perros protectores, corresponde al 40% más o menos de productores de la encuesta que utilizan los perros protectores. Yo creo que la inversión en ganadería tiene varias motivaciones. Hay una motivación, te diría, que es económica, y otra motivación que no es económica. Voy a empezar por esta última. La motivación no económica es trabajar en genética. A mí me interesa mucho trabajar en genética. Nosotros trabajamos en genética en distintas áreas, en el área de la medicina humana, de la medicina vegetal y de la medicina animal. Entonces, disfrutar y vivir la evolución de los reproductores, ver cómo cada vez se van mejorando los animales, se van haciendo más productivos, cómo las descendencias son mejores que los padres, cómo buscar las mejores combinaciones, es algo que me produce mucho atractivo en lo personal, como actividad profesional. También porque creo que la Argentina tiene una gran oportunidad, tanto en la agricultura como en la ganadería, y por otra parte también es un desafío, porque yo cuando empecé a enterarme de la ganadería, vi que pasaban cosas que podían mejorarse mucho. Para ponerte solo un ejemplo, el nivel de destete que tiene la Argentina es muy bajo comparado con lo que pasa en otros países. Es decir, tenemos que 4 vacas de todas las que tenemos en el campo no producen un solo animal. Con lo cual también eso se transformó en un desafío. Y de hecho yo desarrollo la ganadería en zonas que son más desafiantes, zonas poco, digamos, donde existe la oportunidad de demostrar que con tecnología se puede superar los inconvenientes y también se transforma en un desafío. Yo empecé con Hereford hace, te diría, hace 20 años, me parece, una cosa así. Un primo mío que murió, Leo Huerte, fue el que me introdujo en la ganadería. Siempre cuando Leo hablaba con eso, le agradecía porque él era un gran entusiasta y despertó el entusiasmo. A mí también mi suegro me entusiasmó mucho.
y empecé con Hereford. De hecho, la primera gran campeona que tuvimos en Palermo fue una vaca Hereford que se llamaba Pampita. Así que ese fue el primer hito así de nuestra genética importante. Pero el Hereford se ve que crece en Estados Unidos, el crecimiento de los precios de Hereford son sorprendentes, y crece por lo siguiente, porque cuando vos estás produciendo un animal para carne, hay algo que se sabe hace muchísimos años, que es el valor híbrido, genera animales de mejor peso al destete, de mejor desarrollo por la alimentación, de más productividad, etc. Entonces, el Hereford en ese lugar tiene un papel muy importante, porque el cruce de Hereford sobre hembras Angus te da un animal con un valor híbrido mucho mejor. Este valor híbrido, que es un animal mucho mejor que el animal que se crea de una sola raza. Entonces, en ese tema, el Hereford está ocupando un lugar muy, muy importante, ¿no? Mucha gente se pregunta qué hacer con la hembra, que es un problema, y claro, uno está viendo la experiencia que se da en otras partes del mundo, que se está haciendo el tríbrido, ¿no? Que sobre la hembra careta le echan otra raza y entonces volvés a reproducir el valor híbrido nuevamente, ¿no? Así que en ese sentido el Hereford, entonces es muy importante tener muy, muy buenos toros y por supuesto tener las madres para que puedan reproducir esos animales, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido nosotros tenemos un campo en San Luis, en el sur de San Luis, donde hacemos mucho careta y hacemos Hereford sobre Angus, y la verdad que el resultado es extraordinario, ¿no? Entonces me parece que ahí el Hereford tiene un gran lugar, y también lo va a tener probablemente en la medida en que se siga resolviendo problemas que se fueron creando en la raza, que no eran originarias de la raza, sino que se las fue creando por selección. Y si ahora por selección se van a resolver esos problemas, en sí misma la raza va a tener un valor muy importante, ¿no? Si no pensás en el mediano y largo plazo y solo ves los momentos que estás viviendo, que son momentos muy, muy desagradables, no tenemos futuro, ¿no? Entonces yo creo que justamente al mismo tiempo de superar esta situación, lo que tenemos que pensar es cómo salir de esta situación, y salir de esta situación para generar incremento de la producción, mejorar el desempleo, mejorar la desigualdad en nuestro país. Sin duda es pensar en las actividades productivas, entre las cuales la ganadería tiene una cosa que a mí también, no te lo dije, me entusiasma mucho, que es que fija población, es decir, y genera más empleo. Es decir, si vos ves en el campo cuánto empleo genera la agricultura versus, directo me estoy refiriendo, ¿no? Y cuánto empleo genera la ganadería genera mucho más empleo y fija población, ¿no? Así que creo que es una tarea también de los productores de ofrecerle a la gente que trabaja en la actividad ganadera buenas condiciones de vida, porque si la gente no tiene buenas condiciones de vida, vas perdiendo el entusiasmo de los jóvenes para trabajar, ¿no? El mejoramiento genético es una de las patas muy importantes de la cría de todo emprendimiento ganadero, de la actividad ganadera. Es lo que habitualmente conocemos o denominamos como genética, aunque la genética es una ciencia. Hablemos del mejoramiento genético, de la mejora genética, que en realidad significa cambio, por un lado. Cambio que todas las apuestas que se hacen cuando se menciona o se habla de mejoramiento genético o se implementan, todas las apuestas son a más, justamente a mejorar con el cambio que se produce, a mejorar la productividad en la actividad que estemos, en lechería, en carne o en otras especies, ovinos, etcétera, etcétera. El ciclo ganadero, el del nuevo individuo que comienza en el momento de la fertilización, cuando el toro montó a la vaca
le depositó miles de millones de espermatozoides y uno de esos espermatozoides fecunda un óvulo. Eso da origen a un nuevo individuo con un genoma que va a ser inmodificable a lo largo de toda la vida de ese individuo. Léase esto como el ciclo completo, y va a ser inmodificable desde lo genético. Si el medio ambiente, según se alimente más, menos, más sanidad, menos sanidad, etcétera, ese individuo puede lucirse o mostrarse de distintas maneras, pero genéticamente siempre va a ser inmodificable. ¿Y por qué la importancia en esto? Porque en el establecimiento se hacen los nuevos individuos, es decir, se generan ahí y terminan en el novillo pesado de 500 kilos, 480, 520, como se expresó, a pasto. A pasto, esto vale mucho remarcarlo, porque, bueno, es el nutriente en general, es un nutriente de muy buena calidad y sobre todo es el más económico, y es un sistema que durante años ha estado instalado en Argentina y sigue estando, y creo que hay que seguir poniéndole énfasis a ese sistema. Entonces, eso es mejoramiento genético como tal, que además se lo puede hacer, se puede trabajar con razas puras, con el concepto de selección muy bien implementado, como es lo que ocurre en este establecimiento, o podría hacerlo también a través de los cruzamientos. Y después, ¿no es cierto?, de acuerdo a la evolución del proceso, a la evolución del sistema, los resultados, etcétera, justamente la evaluación de la renta de todo ese sistema, que por supuesto es muy importante. Hay tecnologías disponibles, Roberto, que hoy permiten la evolución de los rodeos, el mejoramiento, la mejora en la productividad, que eso es lo importante, que permiten preñar más vacas en tiempos más cortos, y por lo tanto, digamos, la evolución favorable y la rentabilidad de los sistemas. Y esto es lo que hemos visto en este establecimiento de ciclo completo, con una raza muy definida, con la venta de animales inclusive de valor agregado, porque hacen toros dentro de ese sistema de producción, venden hembras preñadas, criadas, preñadas y demás dentro de ese sistema de producción, el concepto de pasto, de sistema pastoril, lo cual hoy le da un toque, diría, diferente a lo que estamos habituados en la mayoría de los casos, y sobre todo a los que hacen la venta de reproductores, donde en muchos casos vemos reproductores que justamente van a tener que ir a trabajar el día de mañana a sistemas pastoriles, pero no fueron ni criados, ni recriados, ni terminados en sistemas pastoriles. Conocen el pasto, pero no tan profundamente como para tener la certeza que se van a desempeñar realmente con solvencia y bien como corresponde en los sistemas pastoriles. ¿Por qué marco esta diferencia? Porque sabemos bien que la cría en nuestro país, la vaca de cría, está destinada, y lo comparto totalmente, ¿no es cierto?, está destinada a producir en sistemas pastoriles con todos los más y los menos, de mayor oferta y de menor oferta forrajera. Porque ese es el destino de la vaca, ese es el destino de los rumiantes, y por supuesto los bovinos como tales, son los únicos que pueden aprovechar, y la vaca en primer lugar, la oferta forrajera que hay en determinadas zonas, lugares, campos de cría. Los tenemos en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes, en Salta, lugar que miremos de nuestro país, de las 4, 5, 6 zonas definidas que hay productivamente, tiene que desempeñarse con esos sistemas pastoriles de baja calidad en general, o de pobre calidad en general, y de no mucha oferta forrajera. Vamos a lo similar nuestro: Australia, pastoril; Brasil, pastoril, me refiero a la vaca, y un porcentaje muy importante de esos rodeos son cruzas. O sea, en ese caso, la cruza es utilizada para producir carne, léase esto, novillos y demás, y para hacer vientres, porque la vaca cruza en cruzamientos bien planificados e implementados
para todo ello hay una palabra que es muy importante, que significa que es simple. Todo debe hacerse bajo un concepto de simplicidad. Esos vientres cruzas son muy recomendables como madres a su vez, esos vientres. O sea, también el vigor híbrido no solo se expresa en el ternero que nace, sino en la habilidad materna, en la aptitud reproductiva de esos vientres que tienen más de un componente racial, para decirlo de una manera simple. Hay distintas maneras de implementarlos. Podemos tener vientres cruza, el más común de todos es el Hereford Angus, sobre el cual podés seguir trabajando con una de las dos razas, una especie de criss-cross o en forma alternativa, o incorporar una tercera raza. Hay distintos esquemas para ellos y forma de implementar. Te diría que todos, prácticamente todos, con resultados muy positivos y favorables. De nuevo, eso sí, cuando entramos ya en esos planteos, es importante sentarse y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo lo implemento? Todo bajo el concepto de la simplicidad. Pero es el hecho de generar ese choque, como se dice habitualmente, de sangres y de razas, Angus Hereford, por ejemplo, Angus Yorkton, que simplemente esos terneros el día de mañana, al momento del destino de la recría y del novillo, van a tener un 10, un 15 o un 20% más de peso solo por el hecho de ser cruzas, solo por el hecho de estar cruzados. Eso se llama vigor híbrido. Además, el vientre como madre se comporta mucho mejor que el vientre de raza pura. Siempre hablando de rodeos comerciales. Roberto, necesito que esto quede absolutamente claro. Yo no estoy hablando de las cabañas, estoy hablando del rodeo comercial. El rodeo comercial es el que genera la masa de terneros, y la masa de terneras, y la masa de vaquillonas. O sea, ahí creo que es muy importante que pongamos el foco no con estos conceptos que yo estoy mencionando ahora, sino en términos generales cuando hablamos de la cría, porque de ahí salen los futuros novillos, de los cuales el 70% se faenan para consumo doméstico y el 30%, más o menos, etcétera, puede ser lo que se exporte, ¿no? Pero digamos, ese es el foco. Los cruzamientos son una herramienta excelente. La inseminación artificial es una herramienta excelente porque permite, además del mejoramiento genético, lo que mencioné hace un momento, mayor cantidad de vacas preñadas al comienzo del periodo de los servicios, el menor tiempo de servicio. Quiere decir que si estos terneros que provienen de inseminación los evaluamos a fecha fija a un momento de destete, por el hecho de haber nacido antes, cronológicamente antes, van a ser más pesados al momento del destete. Si a eso le sumamos la mejora genética que podemos incorporar a través de la inseminación y o de toros de repaso de buena calidad, bueno, todo suma y seguimos mejorando los pesos al destete y multiplicados por un X valor. Es decir, es más dinero para el criador. Esas son las herramientas que hoy el criador creo que tiene que pensar y pensar cómo incorporarlas y utilizarlas, ¿no?